Buenas tardes con todos, mi nombre es Milton González Vilches, soy del grupo 6. Bueno, en esta tarde vamos a presentarles el trabajo de psicología clínica y trastornos mentales. Para comprender el significado de psicología clínica, primero tenemos que ver su origen etimológico. Está basado en el vocablo griego y la palabra psicología está dividida en dos partes: psique, que es alma, y logía, que es estudio. A estas dos partes le sumamos cline, que significa cama. ¿Qué es la psicología clínica? La psicología clínica es una de las ramas de la psicología más interesantes y que abarcan tanto la investigación como las prácticas de la psicopatología y la salud tanto física como mental. ¿Quién se desempeña en esta rama? En este caso, los llamados psicoterapeutas son los quienes están encargados de poder ayudar y diagnosticar los problemas personales de los pacientes. Diferencias entre la psicología y la psiquiatría. Bueno, recordemos de que ambos ámbitos van de la mano, pero es importante saber cómo diferenciarlos. Los psiquiatras, en este caso, están encargados de dar una prescripción médica con respecto a pacientes que tengan problemas mentales. No obstante, el trabajo es conjunto entre el psiquiatra y el psicólogo, junto a más personal especializado. Ellos tratan de buscar y resolver los problemas de una forma mucho más eficaz. ¿Cuáles son las técnicas de evaluación, diagnóstico e intervención? Entre ellas encontramos primero a las entrevistas, las cuales son muy utilizadas por los psicólogos gracias a que nos permite sacar información, o bueno, en este caso comprender información con respecto a la conducta y comportamiento del paciente. Observaciones de conducta. Son técnicas que nos permiten estudiar el comportamiento de un individuo o de más individuos gracias a sus comportamientos observables. Los test psicológicos nos ayudan muchísimo a observar y comprender ya sea una o más partes de la mente de la persona. Los registros son documentación o fuentes de información que nos ayudan a obtener una intervención mucho más apropiada. Los autoinformes son en este caso la perspectiva que tiene el paciente hacia sí mismo. Los informes en este caso son los resultados de la evaluación e intervención con respecto a los problemas del paciente. Entre las diferentes tareas de un psicólogo encontramos evaluación, diagnóstico, tratamiento, investigación, consultoría, administración y enseñanza. En este caso, encontramos a la evaluación como una forma de obtener información. Para ello, podríamos verlo a través de su conducta, sus problemas, su actividad intelectual, etc. En este caso, dependería mucho del psicólogo ver qué tipo de forma podría utilizar, cuál sería el uso para esa información. En este caso, el diagnóstico sería identificar el problema que aqueja al paciente, ya sea cognitivo, ya sea también emocional. Y dependiendo de esto, el psicólogo tomaría una decisión. Puede ser que si procede el diagnóstico, que se aumentó el grado de problema a los primeros informes, o también podría ser que si el problema recae en su competencia, entre otras decisiones. En este caso, el tratamiento busca solucionar los problemas de sus pacientes o paciente y también la prevención de un problema psicológico futuro o ya sea también un problema psicológico de ahora y tratar de mejorarlo. Investigación. La investigación es uno de los mayores aspectos que distingue muchísimo a la psicología clínica de otras profesiones de ayuda a los demás. En este caso, la psicología clínica, gracias a sus grandes aportes, se destaca por ello. En este caso estaríamos viendo otra tarea más con respecto a la psicología clínica, que es la enseñanza. Los psicólogos clínicos gran parte de su tiempo lo utilizan para poder centrarse en la enseñanza, ya sea en un contrato de tiempo completo o de medio tiempo que tengan en las universidades. Con ello buscan enseñar a pregrado y posgrado de personalidad. La administración es una de las tareas de un psicólogo. En este caso se centran en los aspectos de la estructura u organización que están generando problemas. Al terminar está la consultoría. Bueno, un buen psicólogo en gran parte no funciona bien en casa. Por eso
tienden a abandonar su hogar para poder ayudar y aconsejar organizaciones de diferentes tipos. Bueno, eso sería todo de mi parte y le doy pase a mi compañera. Hoy voy a hablarles sobre algunos autores de la psicología clínica. Uno de ellos es Wilhelm Wundt, quien ostenta ser el primer psicólogo experimental. Su importancia reside en que fue el primero en investigar de forma científica el comportamiento humano. En 1879 fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, el cual fue semilla de la psicología científica moderna y de ramas como la psicología clínica. Sus investigaciones tuvieron por objeto los procesos mentales, análisis de las sensaciones, asociación de ideas, percepción y al mismo tiempo conductas de reacción. De fondo, sus avances sirvieron para crear métodos encaminados a superar la problemática conductual, materia de trabajo de los científicos clínicos. El laboratorio de Wundt ha inspirado a numerosos laboratorios en Europa y Estados Unidos, y no solo se encargó de empujar el avance de una psicología experimental, sino una metafísica y una psicología social. Si hubiera que dar una fecha de bautizo de la psicología clínica, esta sería en 1896, cuando Lightner Widmer fundara en la Universidad de Pensilvania la primera clínica con el nombre precisamente de psicología clínica, donde empezó a definir el rol crítico del psicólogo como científico. Se encargó en brindar tratamiento para las deficiencias de desarrollo infantil sobre la base terapéutica de un reaprendizaje, con un enfoque específico en ayudar a distintos niños que tenían problemas de reaprendizaje y de comportamiento, incluidos dificultades con la lectura y la ortografía, retraso mental y lo que hoy tal vez etiquetamos como autismo infantil. Widmer sostenía que dichos efectos no eran enfermedades y tampoco eran necesariamente resultado de un defecto del cerebro, sino que se trataba de un estado mental propio del desarrollo del niño. Definió la psicología clínica como el estudio de los individuos a través de la observación y la experimentación con la intención de promover el cambio. También fue quien introdujo por primera vez el término de psicología clínica en un artículo de 1907. Blair y Freud en 1895 publicaron estudios sobre la histeria. Esto sirvió de plataforma para el lanzamiento de la psicoanálisis, el desarrollo teórico más influyente en la historia de la psiquiatría y la psicología clínica, el cual presenta su modelo de los procesos intrapsíquicos, así como bases de la neurosis, trastornos de ansiedad. Sigmund Freud resalta en Europa ya que se le reconoce como un iniciador de la psicología clínica, por su teoría de la psicoanálisis y la formación de los criterios fundamentales de la psicología clínica aplicada. En 1896 llamó al psicoanálisis a su propio método clínico. Enfrentaba oposición por sus prácticas de intervención psicoterapéuticas y planteamientos teóricos clínicos estructurados en 3 niveles: investigación, intervención, psicoterapéutica y formulación de teorías. En 1900 publica La interpretación de los sueños, el cual suministra las bases de la psicoterapia psicoanalítica. Ahora presentaremos la teoría de la terapia de conducta o cognitiva. La terapia conductual tiene entre sus objetivos la modificación de las cogniciones. Es lo que pensamos para cambiar lo que sentimos y la conducta que tenemos. Está conformada por 4 fases: la evaluación, la explicación de hipótesis, el tratamiento y el seguimiento. En la evaluación tiene la finalidad de obtener toda la información necesaria sobre el objeto de la consulta a través de tests, cuestionarios y registros. En la explicación de hipótesis
consiste en explicar al paciente el porqué de su problema, es decir, qué factores han influido en la aparición de su conflicto y cuáles lo mantienen. En el tratamiento se enseña al paciente los recursos que lo ayudan a obtener nuevos conocimientos y habilidades. Y por último, en el seguimiento, lo que pretende es que el paciente aprenda a manejarse solo, poniendo en práctica todo lo aprendido. Ahora continuamos con la teoría psicoanalítica o psicodinámica. La teoría psicoanalítica es la teoría de la organización de la personalidad y la dinámica del desarrollo de personaje. Trata de explicar el por qué los individuos actúan de una manera u otra, dependiendo del contexto en el que se encuentren, claro. Es un enfoque terapéutico que rastrea los conflictos inconscientes de las personas, los cuales provienen desde su niñez y afectan sus comportamientos y emociones en la actualidad. Y seguimos con la teoría humanista. Esta teoría es una corriente filosófica, educativa y filológica. Considera al hombre como centro de atención y medida de todas las cosas. No disecciona, no separa aspectos de otras personas y no lo señala como la causa de la enfermedad. Los teóricos humanistas ven la vida como un proceso en el cual luchamos por realizar nuestro potencial y conseguirlo. Y por consiguiente, que la personalidad es un aspecto de los esfuerzos que hacemos por desarrollarnos y realizarnos como persona cada día. Y para finalizar, tenemos la teoría de la terapia familiar sistemática. Esta teoría es un enfoque que trabaja con las familias y los que están en una relación estrecha para fomentar el cambio, claro. Estos cambios son vistos en términos de los sistemas de interacción entre cada persona dentro de la familia o relación. Los problemas más habituales o más vistos con los terapeutas familiares suele trabajar con los acontecimientos estresantes y traumáticos, como el divorcio, la separación, las enfermedades, alguna muerte de un familiar, de un ser querido, claro, y etapas de transición, de desarrollo de la familia. También tenemos los conflictos de padres e hijos, que es muy común, problemas de la relación en la escuela, por ejemplo el bullying, claro, y el trabajo, y las dificultades psicosexuales. Todo esto es explotado a través de la terapia familiar sistemática. Bueno, ahora vamos a hablar sobre enfermedad mental, en otros nombres, trastorno psicológico. Esta es una amplia variedad de afecciones que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Los tipos más comunes de trastornos son esquizofrenia, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno bipolar, el autismo, demencia, trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. Ahorita vamos a hablar de 3 trastornos. El trastorno de ansiedad lo lleva el psicólogo clínico y el psiquiatra. Es un trastorno mental que se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, ansiedad o miedo tan fuertes que interfieren con las actividades diarias de quien las padece. Sus signos y síntomas más comunes de la ansiedad son sensación de nerviosismo, sensación de peligro, pánico o catástrofe, aumento de ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio. Su tratamiento consiste en terapias, que son terapia cognitivo-conductual, medicación y psicoterapia. En cuanto a su cuidado personal, evitar el alcohol, reducir el consumo de cafeína, ejercicio físico, entre otros. Y en medicamentos,
el ansiolítico, el antidepresivo, sedantes y tratamiento para el dolor de nervio. El trastorno de estrés postraumático, también que lo lleva el psicólogo clínico y el psiquiatra, este se caracteriza por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. El trastorno puede durar desde meses hasta años y suele haber episodios que recuerdan el trauma y causan intensas reacciones emocionales y físicas. Las personas pueden sufrir comportamientos como agitación, irritabilidad, aislamiento social, comportamiento autodestructivo, hostilidad también. En cuanto a lo psicológico, presenta escenas retrospectivas, ansiedad intensa, desconfianza o miedo. En su estado de ánimo presenta pérdida de interés o placer en hacer actividades, culpa o soledad. En el sueño, insomnio o pesadillas. Su tratamiento consiste en medicamentos y terapias. En cuanto a los medicamentos, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, y en sus terapias cognitivo-conductual y desensibilización. Bueno, finalmente el trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno es uno de los problemas de ansiedad más sobresalientes. Se caracteriza por los pensamientos irracionales y los temores como obsesiones que provocan comportamientos compulsivos. Las personas pueden sufrir comportamientos compulsivos, acumulación compulsiva, agitación, aislamiento social, comportamientos ritualistas, entre otros. En su estado de ánimo se muestra ansiedad, ataque de pánico, culpa o temor. En lo cuanto a psicológico, depresión o miedo. Tiene tratamiento también, consiste en 2 tratamientos principales, son la psicoterapia y los medicamentos. A menudo el tratamiento es más eficaz con una combinación de estos 2. En medicamentos, los antidepresivos, la paroxetina, solo para adultos, claro. Hay más, pero dependiendo de la edad se receta. Y en cuanto a la psicoterapia, bueno, la terapia cognitivo-conductual, un tipo de psicoterapia que es eficaz para muchas personas con este trastorno. La exposición y prevención de la respuesta lleva el esfuerzo y práctica, pero es posible que consiga una mejor calidad de vida una vez que aprenda a manejar sus obsesiones y compulsiones.